Gracias, te damos gloria, Padre, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Venimos ante el trono de tu gracia postrados, a adorarte, a glorificarte, a buscar de tu presencia, de tu genuino amor, de tu pronto socorro, Señor amado. Queremos venir, Padre, a culminar esta serie poderosa que pusiste en mis manos al finalizar el año, Señor, de la crisis a la oportunidad. Queremos un nuevo comienzo contigo. Estamos cansadas, Señor amado, de victimizarnos. Estamos cansadas, Padre, de nadar contra la corriente y venimos a sumergirnos ante tu presencia para que tú puedas, Señor, hacernos salir de tantos años, quizás de decepción, de dolor, de rechazo, de culpa, de falta de perdón, Señor, y para que tú nos llenes, Padre amado, para que entendamos que el proceso es necesario para esta prueba, Señor. Padre, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gloria, Señor. Te doy honra, bendigo cada persona que está conectada, las que van a escuchar en diferido, Padre, para que seas tú moviéndote de una manera sobrenatural, Señor, en esta clase que traemos hoy tan poderosa, en este personaje bíblico tan espectacular, Señor, que sé que muchos nos identificamos con él y muchos queremos ser como él, Padre, porque fue un hombre que verdaderamente el perdón lo llevó a ser el segundo en mando, Señor, aún en medio de que lo vendieron, aún en medio de que lo traicionaron, aún en medio que blasfemaron de él, Señor, él siempre se mantuvo firme con un corazón de servicio, con un corazón, Señor, que no se rindió ante tu voluntad. Él sabía, Señor, que tú estabas en control y que tú eres el que cumples todos los sueños que pones, Señor, en nuestras vidas. Te damos a ti gracias, gloria, honra y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. También te pido, Señor, que ningún espíritu de interrupción, Señor, que el internet, que todo se sujete a tu voluntad, Padre amado. A ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén, amén y amén. Buenos días, bendiciones para todos. Espero se encuentren bien. De verdad que para mí es un honor, un placer, una responsabilidad, sobre todo cada semana, ¿verdad? Traer esta palabra, pero es una palabra que antes de que me ministre a mí, antes de que ministre a ustedes, me ministra a mí. Y qué mejor, ¿verdad? Que el corazón de José. Y como veníamos viendo, ¿verdad? En esta serie poderosa de cómo podemos ser vulnerables al haber eventos en nuestras vidas que nos marquen, que nos golpeen, que nos hagan sentir débiles, que nos hagan sentir menospreciados, que no valemos. Pero hubo uno que pagó precio de sangre. El Señor fue tan bueno que mandó a su unigénito a hacerse 100% hombre y al ser 100% Dios también, nunca falló. Pero lo que más me sorprende de la historia de Jesús, ¿verdad? Es que él pudo haber fallado porque era humano 100%, pero sin embargo había un precio grande que pagar y ese precio tenía nombre, ese precio era Belkis, ese precio era Yulmari, ese precio era Reina, Luis, Vicky, Cecilia, Josefina, y ese precio valió la pena. Y es por eso que nosotros no podemos dar por sentado o ponerle poco valor a la sangre de Cristo, ya que la sangre de Cristo fue la que vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, vino a levantarnos, vino a equiparnos, ¿verdad? Así que necesitamos entender que Dios es bueno y que Dios, así como fue bueno con José, quiere ser bueno con cada uno de nosotros y quiere mostrarnos a través de la palabra, ¿verdad? Que hubo heridas, que hubo marcas, que hubo huellas, que hubo rechazos, que hubo cárcel, que hubo azotes, que hubo...
donde personas lo olvidaron y hoy vamos a estar tocando cada uno de esos puntos. Pero lo importante es que entendamos que así como José perseveró por haber visto a Cristo, por haber entendido que Dios tenía un propósito con él, nosotros hagamos lo mismo, nosotros copiemos a este varón de la palabra, ¿verdad? A este hombre de Dios, a este que llegó a ser de el segundo en mando. Yo creo que sus expectativas quedaron cortas porque al pasar de ser el preferido de su papá, pasó a ser el salvador de muchas personas, a que no se murieran de hambre, pasó a ser un profeta, un interpretador de sueños, pasó a hacer cosas que él jamás se imaginó, que comenzaron con un sueño que le costó un alto precio pagar. Y quizás muchos de nosotros tengamos sueños, promesas del Señor que nos han costado lágrimas, que nos han costado humillaciones, que nos han costado críticas, que nos han costado que nos digan que estamos locos, que esta que se cree, mira, después de que era lo que era, ahora se cree santa. Y yo hoy vengo a recordarle que no debe detenerse en las habladurías de la gente ni en la envidia de las personas. Y sabemos que yo creo que no hubieron más envidiosos en la Biblia, ¿verdad? Que los hermanos de José. Así que voy a comenzar, ¿verdad? Diciendo que el conflicto interno de José, a pesar de él haber sido fiel, José sufrió traición por parte de sus hermanos, injusticia y años de esclavitud y prisión. A pesar de esto, tuvo que luchar con el perdón cuando se encontró con su familia en Génesis 50:20. ¿Verdad? Vamos a estar leyendo Génesis 50:20. Yo los marqué aquí todos para tratar de hacerlo lo más rápido que podamos, ¿verdad? Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces vemos como el dolor de José, ¿verdad? Eh, encaminó para bien. La sabia respuesta teológica de José ha traspasado la historia como la declaración clásica, la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres. Entonces vemos como a pesar de que, ¿verdad? Yo creo que está ese versículo que dice que Dios no deja al justo desamparado, que Dios siempre obra para bien, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que le pasó en Génesis 50:20 a José, diciéndole a sus hermanos, ustedes pensaron mal de mí, ustedes hablaron mal de mí, ustedes me calumniaron, pero Dios ha usado esto para salvar vidas y muchas vidas. Entonces quizás usted se encuentra hoy en una posición donde quizás fue abusada sexualmente, quizás fue abandonada o abandonado por sus padres, quizás le tocó experimentar un divorcio a temprana edad, una pérdida de un hijo, no sé cuál haya sido la circunstancia, pero sabemos que Dios transformó ese mal a bien, ¿verdad? Sabemos que ese proceso los ha llevado a un lugar diferente, a un lugar donde otras personas lo ven y quieren de eso que usted tiene. Y es la misericordia de Dios. Aquí vemos cómo José refleja el proceso de un corazón roto que ha sido restaurado por la gracia y la soberanía de Dios. Este versículo es parte de la conversación entre José y sus hermanos, quienes temían que él buscara venganza tras la muerte de su padre, Jacob. José dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a muchos pueblos. Entonces vemos cómo a través de estos sueños, ¿verdad? Después del sueño que tuvo Faraón, José pudo compartir con el faraón los 7 años de abundancia y los 7 años de pobreza y cómo pudo preparar a todo un pueblo, no nada más para que Egipto, ¿verdad? Quedara desolado o quedara
con comida, sino que él pudo mantener muchas otras regiones. Aquí vemos cómo, aunque José estaba de segundo en mando en Egipto, no solamente Egipto salió positivo de este sueño o de esta preparación que José hizo. Entonces vemos, ¿verdad?, que José tuvo un corazón roto. ¿Por qué tuvo José su corazón roto? Y vamos a ir tocando diferentes puntos. El primero sería por la traición familiar. José había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes lo odiaban por los sueños que Dios le había dado y por ser el favorito de su padre. ¿Cuántos de nosotros no somos quizás favoritos de alguna persona y eso nos ha costado que nos envidien, que tengan celos de nosotros, ¿verdad? Y quienes tenemos más de un hermano sabemos de lo que estamos hablando. Y yo quiero tomarme el tiempo para leer Génesis 37 del 4 al 28, que es el celo de los hermanos de José. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía a Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, Dios, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20.
20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Qué tremendo, ¿verdad? Que la envidia pueda llevar a hermanos a odiar tanto a su hermano para querer matarlo. Pero hay algo que me llama la atención mientras leía y es ver que sus hermanos también interpretaban sueños, que sus hermanos profetizaron lo que más adelante sería José, ¿verdad? Y nosotros necesitamos entender que muchas veces las personas que más nos envidian son los que más ven el potencial que tenemos, son los que más ven lo que verdaderamente valemos y el peligro que podemos ser, en este caso ante ellos, ¿verdad? Porque sabíamos que estaba Rubén, que era el mayor y era el que le correspondía la primogenitura. Sin embargo, José sabía leer, José siempre le decía, era obediente, José siempre estaba dispuesto a servir, a ayudar, y esto molestaba, y esto muchas veces molesta. Es importante que nosotros entendamos que la envidia y el celo, siempre que estemos haciendo las cosas bien, se van a levantar, se van a levantar. Y esto debe ser algo que nos debe llamar la atención y decir, sabes que algo debo estar haciendo bien, que se está levantando la envidia. Pero necesitamos accionar como accionó José. Esta traición proveniente de su propia sangre había roto su corazón profundamente. Esto no quiere decir que José no tenía su corazón roto. Esto no quiere decir que José no era de carne y hueso y que sufría la traición, pero es cómo accionó José. El segundo problema o contexto, ¿verdad?, del corazón roto de José pudiera ser el sufrimiento prolongado. Después de ser vendido, José enfrentó años de injusticia. Fue esclavizado en Egipto y esto lo vemos en Génesis 39:1 que dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces vemos que Potifar fue su amo y señor, quien conocemos la historia sabemos que comenzó a confiar en él, comenzó a ver cómo todo lo que José tocaba era fructífero, ¿verdad? Se le arregló el jardín a la esposa de Potifar, ver cómo todo lo que José hacía lo hacía con excelencia. Pero, sin embargo, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado. Y esto lo vemos en Génesis 39:20. Y dice, y tomó su mano a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que lo compra su amo Potifar, llega a la casa de Potifar, comienza a hacer las cosas de lo mejor, lo más lindo, comienza a organizar las cosas y sin embargo ahora lo acusa la esposa de Potifar. Lo acusa por no haber abierto puertas a que ella se acostara con él, por haber sido fiel y leal a su amo, por haber sido un hombre intachable, digamos. Otra cosa que le pasó durante su sufrimiento prolongado fue que fue olvidado por el copero a quien ayudó en la cárcel. Y esto lo vemos en Génesis 40:23 y dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Vemos que volvió a interpretar sueños en la cárcel y sin embargo, este jefe lo olvidó. Este jefe copero, al haber sido salvo, sabemos que el panadero se le fue cortada la cabeza y el copero, ¿verdad? Fue salvo, se olvidó de José. Entonces necesitamos entender que muchas veces va a pasar mucho tiempo antes de que las personas puedan recordar lo que hicimos. Quizás hasta personas que constantemente le estamos sirviendo, quizás personas que constantemente le estamos ayudando. En el momento que verdaderamente nosotros le necesitamos, nos van a olvidar, pero siempre
todo sale a la luz. Y quienes conocemos esta historia sabemos que el copero más adelante se acuerda de José es a través del sueño que tuvo Faraón, ¿verdad? Otro punto sería el aislamiento emocional. José estaba lejos de su familia. ¿Y cuántos de nosotros no nos identificamos, verdad? Al ser extranjeros, al estar en países donde no está nuestra familia, donde muchas veces nos sentimos solos, donde podemos sentir temor, ¿verdad? En este caso, ahorita estamos viviendo temor aquí en Estados Unidos por la emigración, por este nuevo gobierno que se montó y que sabemos que están haciendo redadas y todo eso. Entonces, imagínese usted estar lejos de su casa, lejos de sus familiares, lejos de las personas que ama y encima estar siendo perseguido. Pues igual le pasó a José. Enfrentó su dolor sin el apoyo de quienes deberían haber estado a su lado. Este aislamiento intensificó el quebrantamiento de su corazón. Usted se imagina a José preso, ya después de que quizás se estaba adaptando a su vida como esclavo, porque sabía que lo estaba haciendo con excelencia, sabía que le estaba sirviendo a Potifar de la mejor manera, poniendo su casa en orden, organizando todo, llevaba, ¿verdad?, a los del servicio. Él era como la lama de llaves, la mano derecha de Potifar. Potifar llegó a confiar tanto en él, pero vemos que la esposa de Potifar se enamora de él y quiere dañarlo. Luego cae preso y estando en la cárcel, aún así comienza a arreglar la celda, comienza a organizar. Él era un servidor con excelencia, todo lo que llegaba y tocaba lo hacía florecer, lo hacía, y quizás muchos de nosotros por eso hemos sido eh, dañados, quizás por eso hemos sido perseguidos, quizás por eso hemos sido, pero yo le invito a que como José, ¿verdad? Usted pueda continuar avanzando hacia lo que el Señor tiene para nuestras vidas en este tiempo. Y creo que ya leí 50-20, ¿verdad? Y aquí lo vuelve a referir, como narra Génesis 50-20, el corazón roto de José. Este es donde dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Reconocimiento del mal. José no minimiza ni niega el daño que sufrió. Dice claramente, vosotros pensáis mal contra mí. Esto muestra que estaba consciente de la gravedad de la traición y el sufrimiento que le causaron. Y esto es importante porque no estamos tratando de que usted meta debajo de una alfombra el daño que le hicieron y que lo olvide. No, está bien que usted lo pese y que usted vea, pero lo importante es que eso no defina su identidad. Lo importante es que el mal que otras personas nos hagan no defina nuestra identidad. Nuestra identidad está cimentada en Cristo. Y este tipo de personas que nos dañan son las personas que nos van a hacer madurar nuestro carácter para no caer en una depresión a través del sufrimiento que nos puedan haber causado o en una amargura a tal punto que no podamos perdonarnos y que cerremos nuestro corazón a otras personas que no tienen la culpa de lo que nos hicieron. En pocas palabras, no podemos sangrar sobre alguien que no nos hizo nada. Necesitamos buscar sanar las heridas y para eso necesitamos perdonar. Otro punto sería la confianza en la soberanía de Dios. Ese fue el enfoque de José. Aunque su corazón fue roto, José pudo ver que Dios tenía un propósito mayor en medio de su dolor. Dios lo encaminó a bien. Esto revela un corazón que ha sido sanado por el entendimiento de que Dios transforma el mal en bendición. Entonces, si usted hoy está pasando un problema en su matrimonio, quizás Dios quiere levantarlo para un ministerio matrimonial donde usted pueda aconsejar a otros por el dolor que usted vivió.
y ese dolor se convirtió en su mayor fortaleza. Si usted perdió un empleo, ¿verdad? O si usted perdió su casa por mala finanza, quizás Dios está usando esta prueba para que usted se vuelva en el mejor administrador de lo que jamás pensó ser debido a esta pérdida. Muchas veces nos toca perder cosas que nos duelen, ¿verdad? Para nosotros ser transformados. En este caso, José perdió su familia, José perdió el lugar de hijo de papá, ¿verdad? Y se convirtió en un esclavo, donde fue rechazado, donde le cambiaron sus costumbres, donde tuvo que vestirse quizás, ¿verdad? Diferente, donde tuvo que maquillarse, donde tuvo que raparse el cabello para poder parecer un Egipto, para poder servirle a un Egipto. Entonces necesitamos entender que van a haber cosas en nuestras vidas que van a pasar, pero van a pasar para que nosotros crezcamos, para que nuestro carácter crezca y para que aunque nosotros tengamos, ¿verdad? Los que estamos aquí en Estados Unidos, hemos tenido que cambiar muchas cosas, la puntualidad, el no comernos un semáforo, quizás lo veamos como cosas sencillas. Aquí entendemos que no podemos comprar un policía como quizás lo podemos comprar en nuestros países, pero ¿qué ha hecho eso? Ha hecho que nos volvamos mejores ciudadanos, ha hecho nos lijamos por las leyes y que entendamos que cada uno tiene el mismo valor. Yo hablo por los venezolanos porque soy venezolana. Muchas veces como venezolanos se nos sembró ese ego cultural de que somos los mejores, los que mejores hablamos, los que mejores escribimos, los mejores estudiantes. Y cuando llegamos aquí con títulos de doctores, de abogados, tenemos que igual limpiar casa, igual que todo el mundo. Entonces yo pienso que Dios está trayendo en este tiempo, en este 2025, esa humildad que tenía José, que cuando llegó y dijo, yo sé leer y escribir, wow. Fíjense, sus líderes aprovecharon al máximo el conocimiento que José traía, pero él nunca expresó su conocimiento como ego, sino como un don para servir. Entonces, ¿con qué podemos colaborar en nuestra comunidad, aquí mismo en MIPIS? ¿Cómo podemos colaborar? Muchos están graduados, qué sé yo, de diseño. Colabore con la obra de Dios. Colaboremos con lo que el Señor quiere. Seamos como José, digamos, heme aquí, úsame a mí. Y quizás estamos esperando puestos en nuestra iglesia, porque wow, nuestra iglesia. Y tenemos una casa aquí donde podemos hacer tantas cosas, donde se nos entrega un micrófono con la responsabilidad de que nos preparemos para traer una palabra. Así que yo les animo a que ustedes aprendan de José, a que ustedes aprendan que no importa donde ustedes estén, no importa en la posición, en el puesto, si es alto, si es bajo, nosotros aprovechemos lo que tenemos y lo demos para el Señor, como si nos estuviera pagando Él el salario máximo, que sabemos que nos los paga. Así que me gusta mucho cómo José, a pesar de que él puso toda su confianza en el Señor, y el haber puesto toda su confianza en el Señor lo llevó a perdonar lo imperdonable. Muchas veces hay cosas que en nuestra humanidad no vamos a poder perdonar. Van a haber personas a las cuales no vamos a poder perdonar. O es que usted verdaderamente cree que José no pasó noches llorando, acordándose cuando estaba en ese hueco, malherido porque lo lanzaron, porque a sus hermanos no les importó cómo lo vendieron, sabiendo que no tenían ni siquiera la necesidad de esas 40 piezas de plata. Ellos no tenían la necesidad. Ellos eran una familia pudiente, ellos eran una familia con ganado. Ellos no necesitaban eso, fue la envidia de ver cómo su papá amaba a su hermano. Si nosotros estamos luchando y lidiando con la envidia, es válido, pero entreguémosela al Señor,
porque muchas veces deseamos lo que otras personas quieren y no tenemos ni la menor idea del precio que tuvieron que pagar. ¿O es que usted cree que cuando esos hermanos llegaron y ya no vieron a José, sino vieron al segundo en mando, dirían, ¿quién fuera como ese? Gracias al mal que ellos le hicieron, José perseveró a ser el segundo en mando. Y hoy el Señor nos está llamando a ser ese segundo en mando, a posicionarnos porque sabemos que el primero siempre será Él, a posicionarnos en esa posición donde Él la ha tenido lista para nosotros, pero nosotros quizás porque nos hemos desenfocado o porque quizás no hemos perdonado a aquellos que nos han hecho tanto mal, no hemos podido adquirir, alcanzar y posicionarnos donde Él nos quiere, donde Dios nos quiere para su gloria. Entonces, una de las cosas que lo identificó a él fue la compasión y la pasión hacia sus hermanos. A pesar del daño, José elige perdonar y consolar a sus hermanos. Y esto lo vamos a ver en el versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y me quebranto porque eso es un corazón, ese es el corazón de Dios en José. Después de recibir tanto desprecio, daño, yo quiero que usted entienda que si sus hermanos no lo hubiesen vendido, quizás más adelante hubiesen muerto todos de hambre, sí, pero José le tocó pasar muchas cosas. Y quizás ese José se vea hoy identificado en una Adriana, en una Belén, en una Teresita. Quizás has tenido que pasar muchas humillaciones. Quizás te han vendido, quizás te han blasfemado, quizás te han llevado al hueco. Pero la compasión y el perdón, a pesar del daño, el que nosotros decidamos perdonar y consolar a nuestros hermanos, esto demuestra que su corazón roto no se convirtió en amargura, sino en un canal de gracia y restauración. Dios quiere convertirnos en restauradores, en edificadores. Dios quiere que a través de nuestro corazón roto comencemos a conseguir todos los pedazos para darle la oportunidad a Él de que nos reconstruya el corazón y podamos perdonar y podamos levantar a otro, quizás a ese como hizo José con sus hermanos, quizás a ese mismo que te hirió, quizás a ese esposo con palabras rudas que te maltrató, que te hizo sentir que no valías nada, quizás a esos padres que eran muy jóvenes y te abandonaron, te regalaron, se olvidaron de ti. Y quizás tuviste que pasar por eventos que no correspondía que pasara, pero que Dios permitió para que hoy tuvieras ese corazón dispuesto a amar. Quizás te criaron hermanas porque no hubo tiempo para ti, pero eso te ha hecho hoy una gran pastora. Y le doy gracias a Dios porque Él quiere que trabajemos en nuestro corazón. Yo llevo más de 8 meses enseñando del corazón y no es porque es un capricho mío. Es porque a través de cada enseñanza, cada pedazo de mi corazón llega a su lugar para poder llevar la palabra, para poder llevar con testimonio la palabra de que sí, muchas veces nos van a romper el corazón. Pero cuando nuestro corazón está cimentado en Cristo, el Señor lo vuelve a formar y lo forma con más fuerza y lo forma más grande y comienza a latir más fuerte. Y hoy Dios quiere que nuestros corazones estén limpios como el de José. Y las características del corazón roto de José, y preste atención en esto.
quebrantado, pero no destruido. Aunque sufrió profundamente, José no permitió que su dolor definiera su identidad ni su relación con Dios. Tendemos a alejarnos de Dios. Cuando tenemos el corazón roto, al primero que acusamos es a Dios y tendemos a alejarnos de Él. Esto no es para mí. Dios no me ama porque si Él me amara, yo pudiera dejar el alcohol. Si Él me amara, yo pudiera ser una mejor mujer. Si Él me amara, mi hijo no se hubiese ido. Y comenzamos a acusar a Dios de todo lo que nos pasa. No permitamos que nuestra identidad y nuestra relación con Dios se rompa por el dolor. El dolor nos va a hacer más fuerte. Y sé que a lo mejor es difícil para una abuela como Raquel el que yo esté diciendo estas palabras. Pero ese dolor que estás sintiendo al ver a tu nieta como la ves, te está fortaleciendo tu fe y tu espíritu. Porque al final del día sabemos que esto es una caparazón. Es nuestra vida espiritual en la que debemos enfocarnos. Sanado por la perspectiva divina, la capacidad de José para ver el propósito de Dios en su sufrimiento le permitió sanar y reconciliarse con su pasado. ¿Sabe algo? Haga un ejercicio. Cuando usted alguien lo hiera, X persona, en el autobús, donde sea, no reaccione como reaccionaría o igual que esa persona. Medite y pregúntele a Dios, ¿qué está pasando por la cabeza de esta persona? ¿Por qué está tan vacío? Y cuando nosotros tratamos de identificar esa perspectiva divina hacia la otra persona, inmediatamente nuestro corazón impide que se haga una herida, porque entendemos que lo que la otra persona nos está haciendo no nos define a nosotros, sino define a la otra persona. Y que nosotros como hermanos necesitamos tener misericordia, porque quizá fue alguien que no tuvo padres o quizá fue alguien que está pasando un mal día y eso no lo justifica, eso no lo justifica, pero sí lo posiciona a usted en un lugar diferente. Sí lo posiciona a usted en el lugar donde Dios quiere que usted esté, y es en el lugar de Cristo. Fuimos llamados a estar en el lugar de Cristo, no en lo que mi carne quiere. Oh, ¿cómo este me va a tratar a mí así si yo soy tal y cual? No, está roto. Siempre acuérdese de esto, el peor arma contra el enemigo es el amor. Si usted contesta con amor, desarma. A la persona que más quiera dañarlo, lo desarma. Transformado en un instrumento de bendición. Su experiencia de dolor lo preparó para ser un líder compasivo que salvó a Egipto y a su propia familia en tiempos de hambre. Como decía al principio, José no nada más salvó a Egipto. José salvó tierras alrededor de Egipto. La gente iba a Egipto a buscar semilla. Los enseñó a sembrar, los enseñó a trabajar. No les dio ya el pan hecho, los enseñó a trabajar para ellos. Y eso es lo que yo estoy haciendo hoy. Yo hoy, a través de su dolor, a través de su angustia, de su incertidumbre, le quiero enseñar que siembre en Cristo, que trabaje para Él, porque eso lo va a mantener enfocado y lo va a levantar de cualquier tribulación por la que pueda estar pasando. No nos enfoquemos en el problema, ni quién nos hizo el problema, ni echarle la culpa a alguien. Comencemos a chequear nuestro corazón. Abramos ese corazón para que verdaderamente veamos que está ahí. Porque muchas veces criticamos y cuestionamos
y somos tal y cual la persona a la que estamos criticando y cuestionando. Entonces, seamos líderes compasivos, que nuestro dolor nos lleve a levantarnos por más, que nos lleve a levantarnos más fuerte. Y voy a estar hablando de las aplicaciones prácticas y voy a tener que avanzar porque estoy tarde, Dios mío. Estoy tarde y no me va a alcanzar el tiempo. A ver, ahora me perdí. Dios. Ok, voy. Dios tiene un propósito en medio del sufrimiento. Como José, podemos confiar en que Dios está obrando incluso en los momentos más oscuros para traer bien de nuestro dolor. Lo voy a volver a repetir y necesito que lo internalice. Dios tiene un propósito en medio del sufrimiento, como el de José. Podemos confiar en que Dios está obrando incluso en los momentos más oscuros para traer bien de nuestro dolor. O sea, que en medio del dolor que estamos pasando, Dios va a traer cosas buenas. Dios nos va a levantar para algo bueno, agradable, perfecto como Él. El perdón libera el corazón roto. José eligió perdonar a sus hermanos, liberándose de la amargura y permitiendo que la reconciliación floreciera. Necesitamos perdonar. Aquí hay 37 personas más las que van a escuchar en diferido. Busquemos a quién perdonar. Levantemos el teléfono, montémonos en nuestro carro, toquemos una puerta y perdonemos, abracemos. ¿Sabe qué? Cuando perdonamos, dejamos libre a la otra persona. Muchas veces la otra persona ni siquiera sabemos que tenemos falta de perdón hacia ellos, pero liberamos, no nada más nos liberamos nosotros, sino que liberamos a la persona. Y como siempre les digo, perdonar no es volver a ser los mejores amigos. Si Dios abre el corazón y usted ve que la otra persona cambió y ya no le va a dañar, amén, ¿por qué no? Pero perdonar es simplemente que cuando usted ve a esa persona ya no sienta esas cosquillitas en la barriga, ya no se le suba la bilirrubina, sino que usted tenga paz. Y no hay nada más gratificante que tener paz. Y que podamos perdonar a alguien que nos dañó. Nuestro dolor puede ser usado para bendecir a otros. José entendió que su sufrimiento no era solo para él, sino para salvar a muchas vidas. Del mismo modo, Dios puede usar nuestras heridas sanadas para impactar positivamente a otros. Y quiero detenerme aquí un poquito porque muchas veces pensamos, ¿por qué yo no he sanado esta herida? ¿Por qué me está pasando lo mismo? Y es porque Dios quiere que usted se enfoque verdaderamente en arreglar cosas. Porque muchas veces somos heridos por cosas que nosotros mismos hacemos y que no nos damos cuenta y nos ponemos en el papel de víctima y nos justificamos todo el tiempo. Por ejemplo, mi esposo me grita porque no lavo los platos, pero la realidad es que no lavo los platos. ¿Debería gritarme? No, pero si yo lavara los platos no me gritara. Entonces, ¿sí me entiende? No hacemos lo que nos corresponde para evitar las heridas y después queremos acusar al otro y se termina convirtiendo en un círculo vicioso. Y es por eso que necesitamos identificar nuestra falla. Ojo, muchas veces lavamos los platos, igual la otra persona va a gritar. Pero si nosotros no identificamos las fallas y nos ponemos en el lugar en la posición de la víctima, nos damos cuenta que aparte de no lavar los platos, no lavamos la ropa, ni tendemos la cama. Y estoy usando ejemplos físicos y básicos para que usted me entienda. Pero queremos que nuestro esposo nos traiga flores.
Y no es que somos sus sirvientas, es que nosotras fuimos llamadas a levantar nuestro hogar. Nosotros no tenemos que lavar los platos, ni la ropa, ni nada por nuestro esposo. Es porque es nuestra, debería ser nuestra pasión por querer ver nuestra casa linda y organizada. Que eso pueda traer cosas extras, gloria a Dios. Pero en el momento que nosotros lo hacemos, voy a lavar los platos porque si no, este va a llegar a pelear, ya no es un placer, sino que ya es una obligación y entonces lo hace de mala cara y de mala forma y cuando está, si está viendo televisión, tira los platos para que no pueda escuchar la televisión. ¿Me está entendiendo? En cambio, cuando nosotros lo hacemos porque, wow, qué lindo se ve la cocina sin plato sucio, qué linda se ve la alfombra aspirada. Y no porque alguien nos está mandando o porque alguien nos va a herir si no lo hacemos, las cosas cambian. Entonces es necesario que entendamos que nuestro dolor va a ser usado para bendecir a otros. Porque quizás ese grito, ese primer grito que me causó dolor y que ahora me ha dado la convicción de que mi responsabilidad es que la casa esté linda y ese amor va a desarmar al enemigo. Vuelvo y repito. Y no es que nuestros esposos sean el enemigo, estoy usando este ejemplo, puede ser con un jefe, con un hijo. No, es que mi jefe la tiene agarrada conmigo. ¿A qué horas entra? A las 9. ¿A qué hora llegaste? A las 10. Ah, entiendo. Llegaste una hora tarde a trabajar. Entonces no es que el jefe la tiene agarrada contigo, es que siempre llegas tarde. Entonces es ahí donde va el examinarnos. El corazón roto de José en Génesis 50:20 es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede redimir el sufrimiento humano trayendo propósito, sanidad y bendición a través de su soberanía y gracia. La lección de José sería, Dios puede usar las circunstancias más difíciles para bien. Y pensé que había terminado, pero no, me queda el personaje de Job para la semana que viene. Así que estaremos trabajando con el personaje de Job la semana que viene para cerrar con esta serie y luego venimos con una serie de las personalidades. Ya comencé a estudiar y a trabajar en ellas porque es necesario que identifiquemos, ¿verdad? Las personalidades y cómo podemos ayudarnos, ayudar a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, a que no seamos deficientes y que tratemos de cambiar a través del Espíritu Santo nuestra personalidad para glorificar el nombre del Padre. Bendiciones, hasta aquí mi enseñanza.